noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y ustedes lo saben, siempre nosotros tratamos de darle una impronta a nuestro programa vinculado con los temas productivos. Y hoy más que nunca, quizás porque cada día que pasa hace falta más poner el acento en la producción, que es la generadora de empleo y es consecuentemente la que soluciona la mayor parte de los problemas que podemos tener hoy en la Argentina. Y entonces insistimos con este punto. Y ustedes habrán visto que en los últimos programas nosotros permanentemente estamos trayendo productores o productoras agropecuarias, industriales, comerciales, que nos van marcando la característica de las cosas que hacemos en nuestro país y nos están dando una, digamos, una inyección de confianza, porque en Argentina existen cosas extremadamente positivas que se siguen dando. Y hoy está con nosotros Lucía Romero Marcusi. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto, muchas gracias por invitarme, un placer estar acá con No, ustedes. gracias a vos. Gracias a vos. Lucía Romero Marcusi es de Salta, es la directora del Porvenir, una bodega del Cafayate en esa provincia. Y bueno, ya la vemos en la ubicación geográfica, la característica de la casa que está bien salteña. Y bueno, para nosotros también una satisfacción, porque muchos no lo saben, pero yo también soy Brown Marcusi. Tenemos el mismo apellido materno, algún grado de parentesco a través de aquellos que vinieron de Italia hace muchos años atrás, del Friuli. Y para mí es una alegría entrevistarte. Y con esa característica que yo decía al principio, vos sos una productora de una provincia vitivinícola que tiene características muy importantes, así que contanos un poco, ¿qué es eso del Porvenir y esa bodega en esa zona tan linda? Bueno, sí, acá estoy hablándoles desde Cafayate, ¿no? Desde nuestra finca más antigua, que se llama Finca del Retiro, que tenemos una casona que está abierta también en momentos donde había turismo, recibíamos mucha gente acá para almuerzos, empanadas, para poder disfrutar de un vino rico entre los viñedos antiguos de Torrontés y Malbec. Y bueno, la bodega El Porvenir empezó, justamente estamos celebrando ahora en este mes, empezamos como en agosto y septiembre a hacer una celebración virtual, por supuesto, pero por los 20 años. Pasaron 20 años desde que comenzó el proyecto mi padre, ¿no? Que compra una bodega antigua ubicada ahí en el pueblo de Cafayate, a pocas cuadras de la plaza principal, y compra también esta finca antigua y plantamos durante ese año y los años siguientes 3 viñedos más, 3 fincas más. Entonces estamos celebrando ahora los 20 años, que no es poco, si bien es una ¿Qué industria te que parece? sí, es una industria que es muy a largo plazo, por supuesto, ¿no? Acá uno planta y tiene que esperar que la planta crezca, tiene que esperar que produzca la uva, después que el vino se elabore, que pase tiempo en barrica, es todo muy pensando en el largo plazo, pero es lindo ya poder tener estos 20 años de historia propia nuestra acá en Cafayate, ¿no? Sí, así que contentos celebrando eso. Sí, y ahí en la zona de Cafayate, yo la he visitado hace muchísimos años, visitando algunas de las bodegas. La actividad que hay desde el punto de vista vitivinícola sigue siendo fuerte, sigue siendo importante. Ha habido inversiones extranjeras. Sí. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, en estos 20 años cambió muchísimo. El otro día justo con un colega hablábamos de eso, ¿no? En los últimos 15 años se abrieron bodegas nuevas. A ver, eran 30 bodegas y ahora somos 60. Sigue siendo una producción chica, ¿no? La característica de la región es que producimos el 2% de la producción total del país, pero exportamos, nuestra participación en las exportaciones es del 10%, porque todo el vino que se elabora acá es vino de calidad, sale embotellado, se exporta, entonces no hay vino a granel, entonces, y por eso es una zona también que tiene mucho prestigio, además de que tiene mucha historia, ¿no? Porque obviamente está acá empieza el vino hace muchísimos años, ¿no? Entonces, no es una región nueva, tiene mucha historia y mucha tradición, y fue creciendo en los últimos años, hay bodegas con inversiones de gente de afuera, del exterior,
familias salteñas o argentinas que también apostaron. Se creó el Museo del Vino, que es un museo muy moderno, muy lindo, que también atrae mucho turismo. Hoteles 5 estrellas, hay 2 o 3. La verdad que creció mucho y todo esto vinculado con el vino y con el turismo y con el enoturismo, por supuesto, ¿no? Mucha gente que llega acá para conocer bodegas, para probar vinos, para ir a hacer actividades de almuerzos en bodegas. Así que sí, y todo eso empujó la hotelería, la gastronomía, y también a nosotros las bodegas nos empujó a tener más serio y una oferta más profesional y atractiva de turismo también. Así O que esto sea, es son dos las actividades que funcionan, digamos, al mismo tiempo. Por un lado, la producción y la comercialización del vino y por otro lado, la actividad turística. Yo recuerdo en aquel entonces, cuando fuimos con mi señora, fuimos en calidad de turistas, o sea, conocer bodegas, a tomarnos un buen vino, a mirar Cafayate, que es realmente una belleza, y no íbamos a comerciar, o sea que hay una cantidad muy importante de gente que sí, hace esa actividad. mucho, mucho, y la verdad que se vio cómo creció, como decía, ¿no? Estos años muchísimo, la oferta hotelera, la oferta de los restaurantes, la oferta de las bodegas de tener espacios para almorzar o lugares para degustación. No, la verdad que creció muchísimo y es lo que le da la vida a Cafayate, ¿no? Y bueno, y después también las regiones crecieron en los altos valles, si uno va por Cachi, si uno va por las otras zonas, eso también fue creciendo. Sí. Sí, sí, la verdad que esa zona, esa región, a uno lo llena de admiración, porque son lugares de una actividad productiva muy importante y al mismo tiempo de una belleza desde el punto de vista de su geografía, ¿no? Y de la Exacto, característica inclusive exacto. de sus casas, de sus lugares. Sí. Y la verdad que estamos en el medio o sea, estamos lejos, ¿no? Ese es el tema. Tenemos para logística para llegar. Uno ve y dice, hay 180 kilómetros de Salta a Cafayate, pero con una ruta, con un paisaje bellísimo, pero súper sinuosa, que uno tarda 3 horas, 2 horas y media, 3 horas si no la conoce. Entonces cuesta llegar, cuesta que llegue acá también los insumos, cuesta que llegue la gente. Pero bueno, tiene un atractivo tan lindo de la altura, el sol, los viñedos y demás que hace que haya turismo internacional y obviamente nacional también. Sí. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte. Son 2 cortes que tenemos y 3 bloques y continuamos charlando. Adelante, señor director. Lucía, tú nos decías algo que realmente es muy interesante, esta actividad que se ha dado, se multiplicó por 2 o por 3 la cantidad de viñedos que había, de distintas actividades, distintas empresas. Estas empresas que se han instalado nuevas, en estos viñedos nuevos, son empresas argentinas, son empresas salteñas, porque yo recuerdo que en un momento dado de la actividad vitivinícola argentina en los últimos 15, 20 años, se produjo un impacto muy fuerte de capital extranjero. ¿Esto sucedió en Cafayate? Sí, hay capital extranjero, una inversión grande, una bodega grande que tanto en producción como también en la parte turística, con restaurante, visita y ahora próximamente hoteles, es el capital de Estados Unidos, norteamericano. Después hace años ya también había, pero capitales suizos en Colomé y que también compraron viñedos y armaron una bodega también acá en Cafayate. Entonces sí hay capital extranjero y también hay argentinos, ¿no? Salteños que vienen acá a apostar, quizás no tanto construir la bodega, pero sí comprar el viñedo y elaborar el vino en otra bodega o hacer sus marcas propias. Se ve un crecimiento, porque la verdad que hay un atractivo muy interesante en esta región. Los vinos de acá tienen mucha tipicidad, son muy diferentes. El vino de Resaltan. Cafayate es muy reconocido y muy especial en su gusto, ¿no? Exacto, son vinos con muy alto color, son mucha intensidad de color, intensidad aromática, con cuerpo, con linda estructura. Son reconocidos acá en Argentina y en el exterior, de a poco se va haciendo el trabajo.
es muy lindo, y eso lo hago yo desde que empecé a trabajar en la bodega, es esto de contar de la altura, ¿no? Son vinos que se producen con viñedos entre 1800, 2200 metros de altura sobre el nivel del mar, que le da todas estas características, ¿no? Y uno muestra una foto de un cardón al lado de un viñedo, ¿no? Un cactus, un cardón enorme, y eso ya muestra el clima extremo que tenemos acá y desértico, ¿no? Que somos capaces de hacer viña porque tenemos pozo y agua que baja de la montaña, pero si no es muy desierto y extremo el clima acá. Entonces yo creo que vienen en busca de eso también. Bodegas de Mendoza han comprado viñedos acá, han plantado, perdón, viñedos acá, y después también se busca mucho el torrontés. El torrontés es muy Claro. emblemático, ¿verdad? Nosotros, de hecho, en esta finca elaboramos, tenemos muchas plantaciones, entonces seleccionamos unas parcelas para nosotros y el resto vendemos la uva o vendemos el vino de torrontés. Y eso se busca mucho en Mendoza por la calidad del torrontés de acá, ¿no? Y es la única variedad que se da también, que se da en Argentina, es nuestra variedad originaria, solamente crece en Argentina y principalmente en el norte, ¿no? Y en Salta. Entonces, O sea, la todas diferencia que estas había características. entre, por ejemplo, Mendoza o San Juan es que estas provincias tienen una actividad, desde el punto de vista vitivinícola, de mayor envergadura en cantidad de litros, Producción, digamos, sí, de sí. producción. Yo no sé exacto el porcentaje, pero creo que el 90% tiene que estar o el 80 y pico, entre Mendoza y San Juan. Ahí está el gran volumen. Obviamente que hay muchísimo de calidad también, pero hay muchísimo de volumen. Y después ya entrarían las otras zonas, como nosotros en el norte, bueno, en el sur, la Patagonia, que es una región relativamente nueva, no tiene 20 años, digamos, pero la concentración de volumen y de producción está justamente en Mendoza y en San Juan. Entonces ahí nos distinguimos nosotros desde Salta, haciendo pequeña producción, pero muy diferente, ¿no? Y focalizándonos justamente en la calidad. Claro, y con mucha diferenciación en cuanto al tipo de gusto, a la calidad extrema y direccionada Exacto. mucho a la exportación, como vos me estabas diciendo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, bueno, ese porcentaje de exportación no es menor en lo que es la región, y nosotros como la bodega exportamos el 50%. Desde Es un nuestros comienzos, porcentaje muy alto para lo que es la producción en Argentina, porque en general la producción argentina tiene un porcentaje de exportación muy pequeño en cualquier producto que analice. 50% es un sí. porcentaje alto, ¿no? Sí, y la verdad que viene de trabajo de años, de viajar, de participar en ferias, de tener consistencia con la calidad del producto, de buscar lugares donde van a valorar un vino que venga de estas condiciones tan extremas. Y bueno, a nosotros nos llena de orgullo, nos parece buenísimo tener esta combinación, mercado interno del 50%, obviamente vendemos mucho en el norte, pero también en Buenos Aires, en el sur, en Córdoba vamos creciendo de a poco. Y después tener estas exportaciones afuera, que son los mercados principales, que son en general de todo el vino argentino, Estados Unidos, en Europa, y empezamos hace poco también a desarrollar Asia y Rusia, que eso para nosotros fue muy bueno porque el nivel de vinos que buscan es un nivel de vino alto, así que son mercados muy interesantes también. Sí, y el tipo de vino que usted vende, aparte de la característica, torrontés, en fin, ¿es vino blanco, vino tinto? ¿Cómo es la Es porcentaje? Digamos? más vino tinto. Sí, la producción es más vino tinto en general, porque igual tenemos una linda cantidad de blancos de Torrontés, Chardonnay, y ahora estamos lanzando 2 blancos nuevos, y hacemos 5 tipos de Torrontés diferentes, ¿no? Porque nos gusta mostrar esta cepa tan autóctona de acá, pero la gran mayoría la verdad que es tinto, mucho Malbec en distintas gamas de precios, Cabernet Sauvignon, que siempre tiene muy buen reconocimiento de acá de Salta, con sus notas especiadas, bien típicas. Y sí, los mercados afuera consumen mucho tinto, Brasil, mucho tinto, en Europa, en Rusia. Entonces la verdad que además nuestra producción, como está plantada, ya las fincas como están planteadas, es más producción de vino tinto. Sí. Muy interesante. Bueno, vamos a ir seguramente a nuestro próximo bloque y vamos a hacer el último corte, y allí vamos a hacer un pequeño análisis vinculado con cómo está la situación hoy, porque el país está sufriendo un momento muy particular y sería bueno que analizáramos contigo qué le está pasando al sector vitivinícola con esto que hoy nos pasa a los argentinos. Adelante, señor director.
pasando una situación muy particular en la Argentina, que se está pasando en el mundo, no es tributario nuestro, ¿no? Que se vincula con esta pandemia, con la situación de cuarentena, que de cuarentena tiene bastante más que eso. ¿Cómo influye esto en la actividad en sí vitivinícola, o sea, la producción, la comercialización? Y también cómo influye en el otro aspecto que vos nos mencionabas y que vemos que es un aspecto muy importante, porque nos hablaste de una empresa extranjera que está viniendo a hacer un hotel y a hacer un montón de cosas. O sea, el tema turístico no es un aspecto pequeño, sino que es un aspecto importante de esta actividad. ¿Cómo está todo eso? Sí, la verdad que está, a ver, por un lado, por suerte, digamos, nosotros pudimos seguir, la industria en general, no pudimos seguir trabajando normalmente, obviamente con todos los recaudos de O sea, ha seguridad sido considerada como una actividad esencial. esencial. Exacto, porque el vino es un alimento, entonces Bien. fue considerada como actividad esencial, entonces pudimos terminar cosecha, porque además cuando empezó en marzo nosotros ya estamos casi en el final de la cosecha, pero en Mendoza, en otras regiones todavía les quedaba mucha uva por levantar, entonces hubiese sido dramático, la verdad, no poder hacerlo, porque no es algo que no se puede esperar, digamos, tiene sus tiempos que hay que seguirlos, obviamente, como las actividades productivas, ¿no? Agropecuarias, y entonces se pudo hacer bien, se pudo trabajar bien, y después sí, en general en la industria se notó un crecimiento en el consumo de vino, en el mercado interno. Yo creo que también tiene que ver con la gente que estuvo más en su casa, ¿no? Que no salía a comer afuera, entonces quizás consumía vino. Bueno, de hecho a mí misma me pasó también de estar más en mi casa, almorzar en casa, y esto Uno uno está, digamos, con más más tiempo, ¿no? predispuesto, con más tiempo, sí. Pero de todas maneras, obviamente en las exportaciones se vio un freno porque estos mercados que hablábamos antes pusieron un poco un freno a ver qué pasaba, entonces ahí se dio una caída. Eh, y bueno, esto en general con el tema de la pandemia, digamos. Y después, particularmente, digamos, como que fue un momento donde está todo tan frenado que fue difícil invertir. Por ejemplo, todas estas inversiones de hoteles, de restaurantes, todo se frenó. Hay un hotel muy lindo acá, el Grace, Hotel Grace, que está dentro de un proyecto de la estancia de Cafayate, que está cerrado también desde marzo. El turismo, en un momento en Salta, que estaba todo más tranquilo, se había abierto el turismo interno y ahí había un poco de movimiento, pero se volvió a cerrar. Entonces, la verdad que yo lo veo, está complicado porque todas las agencias, los restaurantes, los hoteles, todo lo que va relacionado al turismo está frenado y las bodegas que teníamos abierto el turismo, bueno, compensamos quizás un poco esa pérdida con el tema de la venta de vino, ¿no? Ayudó, ahí pudimos como compensar un poco. Eh, pero sí, está complicado al momento. Nosotros igualmente seguimos lanzando productos nuevos, seguimos comunicando, usando mucho las redes, bueno, estas plataformas, por supuesto el Zoom para hacer presentaciones de vinos con Bueno, periodistas. estas son las cosas nuevas, ¿no? ¿Quién nos hubiera Sí, dicho a nosotros allá en el mes de febrero que íbamos a ser unos expertos en el tema Zoom, Teams, sí, Skype y demás, ¿no? Sobre todo en el caso de lo que somos de alguna otra generación, ¿no? Y estamos sorprendidos, pero lo hacemos. ¿Eh? sí, tuvimos Y que creo, adaptarnos, sí, sí, sí. sí, sí, y se abre un mundo, ¿no? Un mundo vinculado con la comercialización, ¿no? Porque lo Exacto, que uno porque observa es que todo el mundo se mete en esto, ¿no? sí, y nosotros, por ejemplo, otras veces que yo hacía presentaciones de vino o con periodistas o iba a vinotecas a charlar de vinos con consumidores, bueno, iba a Buenos Aires, viajaba, llevaba los vinos, todo. Ahora ya directamente se enviaron los vinos y desde acá nos conectamos y tuve charlas hasta de 100 personas, otras más chicas, otras más... La verdad que es una herramienta que es súper útil. Obviamente que uno extraña el contacto, ¿no? Y el directo, pero es una herramienta muy útil que nos permitió seguir comunicando, seguir sí, promocionando y seguir de alguna manera indirectamente Y en comercializando. alguna medida baja costos, ¿no? Porque eso que vos decías de trasladarte era extremadamente costoso, ¿no? La movilidad, la estadía, Exacto. todo eso Sí. originaba un gasto importante que ahora con esto no cuesta prácticamente Simplifica, nada. claro. Ahora es más que nada el vino, ¿no? Que uno quizás abre una botella entre varios, ahora se envían botellas directamente, pero igual el costo es menor porque tal cual, como decías, no hay que viajar, no hay tanto gasto así de logística. Así que sí, nos fuimos adaptando a eso
y yo creo que en toda la industria en general se fue viendo una buena adaptación de las bodegas, también con la venta, bueno, apoyando a vinotecas, apoyando, también haciendo venta directa por las tiendas online, mucha gente usando las redes. Nosotros Instagram es una herramienta muy linda para estar en contacto con los consumidores y nos preguntan y consultan dónde puedo comprar el vino, como que lo virtual tomó mucha relevancia, obviamente, Sí, con sí, esto sí. más Sí, confinado. y el tema de la construcción, porque vos estabas hablando de que había inversiones en construcciones nuevas desde el Está, punto de vista sí, hotelero. Eso está parado. parado, sí, hace poco estuve cerca de esa zona y está parado. Sí, sí, lo que era, había varias bodegas abriendo sus centros de turismo, o sí, visitor center, digamos, lugares para recibir turismo, también parado eso, esa construcción, sí. Sí, la verdad que Y Salta, desde el punto de vista de la ocupación de mano de obra, en la actividad en sí, desde el punto de vista vitivinícola, supongo que no debe haber afectado. Del punto no. de vista de las otras actividades, ¿cómo es la situación de ocupación de la región donde vos estás? Y bueno, toda la gente que dependía de turismo, digamos, o sea, los hoteles y todo eso estaban trabajando, digamos, estaban o cerrados y con ayuda, digamos, ayudas del gobierno para mantener a los empleados o negociando con los empleados para medias jornadas. Ahí sí se nota. En nuestro caso particular no, porque para turismo teníamos 3 personas, que las pudimos redistribuir con otras tareas. Y después no, la demás producción en la finca y en la bodega y en el viñedo siguió igual, pero viendo en otras bodegas que tenían muy enfocado el turismo o en hoteles, sí, se vio muy afectado, ¿sí? Y además no Pero, sabemos hasta cuándo será esto, ¿no? claro, claro, claro. Y decime una cosa, siguiendo esta situación así como está, que irá, todos esperamos, mejorándose, pero que no va a ser una cosa inmediata, ¿no? Eh, la zona de ustedes y ustedes mismos, ¿piensan que van a poder seguir evolucionando con su actividad productiva, comercial, relativamente bien? Sí, yo creo que, digamos, desde lo productivo, bien, nosotros seguimos como con el plan de producir, foco en la calidad, nuevos productos, lo que veníamos hablando. Desde lo productivo, ningún problema, si bien, porque además compensó, si bien las exportaciones en algún punto cayeron o no crecieron tanto como esperábamos, pensamos que cuando se vaya reactivando, que ya nos pasa con países que ya Estados Unidos nos está pidiendo vino, Inglaterra, en Europa ya hay países que fueron reactivando, entonces por ese lado apostamos a eso. Y después, desde el punto de vista del turismo, lo que puede llegar a ser interesante es la búsqueda de turistas de lugares exclusivos, lugares pequeños, lugares con mucho aire libre, pensando, ¿no?, en el futuro cuando se vuelva a abrir. Quizás el turismo masivo se ve un poco más complicado. Yo creo que va a haber mucha gente buscando esto de venir por ejemplo, nosotros alquilamos en la casa una casa entera entre viñedos, ¿no? O hoteles que sean más pequeños, ¿no? Que no haya tanto contacto con gente, o lugares con mucho aire libre para estar tranquilos. Entonces quizás ahí tome relevancia y se vuelva a reactivar y sea otro tipo Claro, de... ahí aparece un protocolo, porque si vos alquilás una casa grande, con pocas personas y con el respeto, digamos, desde el punto de vista de los cuidados que hay que tener, esto aparentemente yo creo que va a poder funcionar sin problema. Sí, así que apostamos a eso. Yo veo que está todo el mundo muy dispuesto a adaptarse a los cuidados, los protocolos, la nueva modalidad para que no haya ningún riesgo, pero sí con ganas de trabajar, de recibir gente y de que se vuelva a activar, ¿no?, este sector. Sí. Y el resto de Salta te hago un pequeño análisis, porque vos estás en Cafayate, pero viajas a Salta, estás en contacto, formas parte de una familia política muy reconocida. ¿Cómo sentís a Salta? ¿La sentís que ha sido afectada por esta cuestión, que está, digamos, más o menos pasando estos momentos? ¿Cómo la sentís? Sí, a ver, yo siento que acá llegó un poco más tarde todo porque Salta estuvo más cerrada al principio, no había tantos casos, entonces estábamos en una fase de distanciamiento social donde estaban abiertos los comercios, los restaurantes con restricciones, y en el último mes ya hubo un aumento de casos, entonces tuvieron que tomar medidas más, sí, como más determinantes de cerrar, y eso sí, y se está viendo ya un poco
un cansancio no solo de la gente, digamos, sino también obviamente de los comercios. Y después Salta en los últimos años estábamos muy abocados al turismo. El turismo era realmente, hace mucho tiempo que se desarrolló una muy buena política de turismo, ¿no?, en Salta, pero ahora incluso también había mucho turismo que mantenía viva la provincia, y no solamente Cafayate como región vitivinícola, sino Salta ciudad, digamos, muchísimas otras regiones de Salta que recibían mucho turismo. Eso hoy lo veo complicado, están pidiendo ayuda para que, es un sector complicado que está pidiendo ayuda del gobierno, así que sí, se empieza a notar eso. La parte productiva, por suerte, esto que hablábamos, se pudo mantener, pero la parte de turismo, que es que hay mucha gente, muchos puestos de trabajo, muchas empresas que dependen de eso, están en una situación crítica, yo pienso. Sí, Salta de cualquier manera tiene una serie de actividades productivas, simplemente podemos mencionar el tabaco por dar una mención, pero otra cantidad de otros productos, que seguramente están funcionando con normalidad porque son parte de la actividad esencial. Sí, por eso esa parte productiva sigue bien, sigue trabajando bien, sí. Donde yo veo digamos, el riesgo, digamos, la situación más crítica es en toda la parte de turismo, los hoteles, los restaurantes, la gastronomía en Salta ciudad también. Todo eso dependía mucho del turismo nacional de los últimos años, que creció mucho, y extranjeros de toda la vida, porque Salta siempre tuvo turismo europeo, de Estados Unidos, y eso, con eso todo cerrado, la verdad que está complicado. Antes, bueno, apostamos a que empiece a abrirse un poco más el turismo interno, después el turismo nacional, y eventualmente restablecer con las medidas y los cuidados que hablábamos antes, pero sí, eso Lo que sería... estoy absolutamente seguro es que cuando estas medidas medianamente se vayan morigerando, va a haber una explosión de gente queriendo volver otra vez a una actividad medianamente normal. Y eso creo que va a ir contrabalanceando lo que se ha perdido, ¿no? Aunque no totalmente, pero por lo menos en una parte importante, porque bueno, todos queremos andar un poco, todos queremos ir viendo las cosas lindas que tiene nuestro país. Lucía, ahora sí me están haciendo señales, así que vamos a tener que terminar nuestro programa. Yo quiero agradecerte profundamente y quiero felicitarte porque sos una muchacha muy joven, que tiene una actividad muy interesante y que seguramente de esta manera estás marcando un rumbo. Mucha gente de Salta vinculado con el tema producción, vinculado con el tema trabajo, que son las cosas que nuestro programa siempre defiende. Así que muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, Carlos, muchas gracias. Muy amable. Bueno, y a todos nuestros televidentes nos veremos el viernes que viene.